Hola, tú. Te doy la bienvenida a un relato más para el Imperio de las Sombras. En esta ocasión presentamos El demonio de la mina. Algo acechaba en las profundidades de la mina. Habían pasado varias horas desde que el guía de turistas se separó del grupo para buscar ayuda, aunque los sobrevivientes sospechaban que otra cosa le había encontrado antes. Eran 10 personas las que permanecían alrededor de la insignificante flama de un encendedor. Esa llama era la única fuente de luz con la que contaban ahí abajo, y que protegían con recelo de aquellas misteriosas ventiscas que recorrían los oscuros y tenebrosos túneles de la mina de Acosta. Todos miraban fijamente al fuego, pues en ocasiones las sombras que se proyectaban en las paredes de roca no parecían ser solamente suyas. ¿Cómo se encuentra? Creo que ha dejado de sangrar. Déjame revisar. ¿Puedes decirnos una vez más qué fue lo que pasó? No sé, no estoy seguro de lo que pasó. Fue después de que atravesamos la primera bifurcación. Estábamos caminando y me quedé atrás para tomar una foto de la burrita y los muros de pirita. Escuché que algo se arrastraba atrás de mí, pero supuse que era alguna clase de eco o sonido propio de la mina. Cuando intenté caminar para alcanzarlos, algo sujetó mi pie. Ahí fue cuando grité y todos ustedes regresaron por mí. Como les dije, ni siquiera sé qué es lo que vi, pero eso que me estaba sujetando tenía forma de humano, aunque me daba la sensación de que en realidad no lo era. Parecía más bien como una sombra delgada y larga, con un par de ojos brillantes que me miraron de forma amenazante. Creo que incluso le vi abrir la boca. Me cortó con sus garras en el momento que logré zafar mi pierna de su mano. Aquel relato había sido contado 3 veces y en cada ocasión había dejado helado al resto del grupo. Escépticos o no, todos sabían que ahí debajo no estaban solos. El hombre con el encendedor cambió el tema para poder romper el incómodo silencio que provocó la historia del muchacho. Pronto tendré que administrar el combustible de mi encendedor. No creo que nos queden más de 5 minutos de luz. No, por favor, no lo apagues. Hemos esperado al guía por bastante tiempo. Ustedes también escucharon ese ruido poco después de que se fue, ¿verdad? Honestamente, no creo que regrese. No sabemos si ese fue el guía. Peor aún si no fue él. No sabemos qué hay aquí debajo, pero dudo mucho que se trate de un animal u otra persona. Ustedes lo escucharon, lo saben. Ese ruido desgarrador, aquellos golpes. No sé qué fue, pero seguramente algo le ocurrió. Nadie más se atrevería a buscar la salida otra vez. Solo habían hecho un intento. No obstante, eso bastó para arrancarles la esperanza de salir de ahí por su cuenta. Estamos bien aquí. Solo hay una entrada y si nos mantenemos agrupados nos sentiremos más seguros, dijo el hombre del encendedor, intentando tranquilizar al resto. Ninguno de los presentes habló. Las leyendas que habían escuchado acerca del lugar recorrían la mente de cada uno, volviéndolos más paranoicos, más aterrados. No les gustaban los periodos largos de silencio, pues los goteos, el murmullo de una misteriosa ventisca e incluso pasos eran los únicos sonidos que se podían escuchar afuera del lugar en donde estaban. Creo que los mineros tenían razón. ¿Razón de qué? De lo que veían y escuchaban aquí abajo. Que a veces podían sentir que alguien los tocaba, pero al voltear no había nadie. Todas esas alucinaciones que los médicos decían que eran provocadas por los polvos o sustancias que inhalaban aquí, creo que en realidad sí existían. Dicen que la mina se cerró por accidente, pero el guía nos dio otra versión, ¿verdad? Hubo unas detonaciones en el nivel más bajo y quedaron atrapados cientos de mineros. Dijo que en realidad no estaban buscando cavar más, sino que pretendían enterrar algo que encontraron. Algo aterrador. Los más jóvenes se echaron a llorar. La desesperación de estar ahí era insoportable. Se sentía como si estuvieran envueltos en las manos de algo maligno.
Entonces la pequeña llama del encendedor comenzó a menguar y junto con ella la última fuente de luz que existía ahí abajo. No hubo reclamos ni sonidos, solo hubo resignación y miedo. La oscuridad era total, sofocante. Algunos pusieron su mano frente a su rostro, intentando comprobar si podían ver algo. Pero el hecho es que solo había sombras. Cerrar los ojos era una experiencia extraña, pues ni siquiera había una diferencia al tenerlos abiertos. Aquella penumbra era diferente, nada que esas personas conocieran de antes. Los ojos simplemente no podían adaptarse a esa clase de oscuridad. Respiraciones agitadas, goteos, llantos y el movimiento de la ropa era lo único que podían percibir. La mina era helada, sin ninguna clase de aroma. En esa oscuridad era como estar en un completo vacío. Los sentidos ahí abajo se ponían a prueba. Algunos de ellos se volvían prácticamente inútiles. ¡Shh! Todos callaron y aguantaron la respiración. Percibieron el sonido de unos pasos acercándose al fondo del túnel. Todos se quedaron inmóviles, como una presa que intenta pasar desapercibida para mantenerse con vida. Los visitantes se alegraron apenas por unos instantes, antes de que se dieran cuenta que el sonido de esas pisadas no eran de alguien que acudiera a su rescate. Eran pasos firmes, calmados, que provenían de la oscuridad y que sabían a dónde se dirigían. El eco de esas pisadas era espectral y atemorizante. Los pasos se intensificaban más y más, y a través de la oscuridad, como un pequeño punto, una luz rojiza apareció al final del túnel. Nuevamente, ninguno de los sobrevivientes sintió alivio alguno, pues sabían que se trataba de algo sobrenatural. ¿Era esa la muerte? Los gritos de horror no tardaron en llegar. Algunos simplemente se replegaron a la pared y se encogieron, envolviéndose entre sus brazos. Otros trataron de salir corriendo. El resto simplemente se abrazó en una rueda de fútil protección. La luz se intensificaba a medida que se aproximaba. El ente siguió caminando poco a poco hasta que se pudo mirar. Su aura rojiza era muerte, caos, violencia, locura. Daba una sensación de pavor inmesurable. Y eso que caminaba, aquella luz roja, no era otra cosa que el miedo mismo. Los sobrevivientes, abrazados, cerraron los ojos y agacharon la cabeza. Solo pudieron escuchar los gritos desesperados, la carne siendo arrancada, golpes y palabras pronunciadas en una lengua desconocida. Aquel sonido, por brutal que fuera, les pareció extrañamente familiar. Y los que se atrevieron a mirar, vieron a los demás visitantes moler a golpes al guía que había regresado. Cuando todo terminó, la oscuridad nuevamente reinaba. Nadie podía ver nada. A tientas pudieron sentir los cuerpos fríos y sin vida del resto. Ninguno sabía qué es lo que había pasado, y los que miraron el brutal acto cometido ni siquiera lo mencionaron a los demás. Fue algo confuso de ver y era aún más confuso de explicar. El tiempo pasó dentro de la mina, pero nadie acudió. Los sobrevivientes intentaron salir por su cuenta, fracasando en cada intento. Era como si en realidad no hubiera una salida. Recorrieron cada túnel por días, una y otra vez, sin lograr ningún avance. El hambre, el agotamiento y la oscuridad les cambió poco a poco. Los mayores no dudaron tanto en empezar a alimentarse de los restos de las otras personas. Las conversaciones empezaron a volverse cada vez más infrecuentes hasta que dejaron de existir y eventualmente cada uno empezó a desconfiar de los demás. Al final solo quedó el muchacho, quien se alimentó incluso de su propia madre para sobrevivir. Y siguió vagando por los túneles, desfallecido, famélico, fuera de sí. Al borde de la muerte,
escuchó los pasos y las voces de un nuevo grupo de visitantes. ¿Podía ser cierto? ¿Alguien más había entrado después de tanto tiempo? Supuso que eran alucinaciones debido a su estado, hasta que los vio pasar con sus linternas y celulares. Ya no estaba seguro de si había algo en él que valiera la pena salvar, pero su humanidad volvió por un instante, lo suficiente como para intentar pedir ayuda. El chico comenzó a arrastrarse con sus últimas fuerzas, tratando de alcanzar al grupo de sobrevivientes que había llegado. Él ya no podía pronunciar palabra alguna, de él solo salían gemidos espantosos. Y cuando logró alcanzar al último de esos visitantes, lo sujetó fuertemente del pie para pedirle ayuda. Su mente se quebró por completo cuando, al mirar arriba, se dio cuenta que estaba sujetándose a sí mismo aquel día que él mismo llegó a la mina. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme una vez más en este relato. Espero que lo hayas disfrutado mucho y espero volverte a ver pronto. Hasta la próxima, Sombra.